Vamos a ir a los Estados Unidos porque hoy estábamos contando con el doctor Rubinstein lo que pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña, en donde se produjeron 2 jornadas sin fallecidos. Vamos a ver en Estados Unidos lo que ocurre. Siempre está allí Adrián Sack con su impecable información. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. Bueno, acá todavía tardecita, ¿ves? Sí. Ya se nos está viniendo la noche, pero fue un buen día aquí en los Estados Unidos porque cada día que pasa hay un estado más que por lo menos por un día, ¿no? Por lo menos por una jornada tiene también un registro de 0 muertos por COVID, ¿no? Ya sucedió esto durante el fin de semana y hasta hoy, con intermitencias, ¿no? En Texas, en Arizona, en Massachusetts, en Minnesota, aquí en Georgia, desde donde les hablo. Hoy le tocó el turno a Oklahoma, pero claramente el descenso es abrupto en el número de muertos, como también en el número de casos. En las últimas 3 semanas se produjo un descenso del 35,2% de casos nuevos diarios, ¿no? Y hoy también, por primera vez desde que está la pandemia, desde que alcanzó sus números más altos la pandemia en abril del año pasado, tuvimos ya 5 días al hilo, ¿no? 5 días consecutivos por debajo de los 30.000 casos nuevos. Son números claros, contundentes, que hablan sobre todo de la eficacia de la vacunación. Porque si hablamos de relajamientos de medidas, Sí. por ejemplo, en Texas, donde en marzo, recordemos, el gobernador Greg Abbott, opositor republicano, conservador, decidió abrir absolutamente todo, ¿no? Abrió cines, abrió colegios, abrió todo tipo de negocios, los restaurantes con el 100% del aforo, a punto tal que el presidente Biden lo llamó, lo acusó de tener un pensamiento de hombre de Neandertal, un poco más lo trató de mono, ¿no? Fue realmente muy agresivo, pero fíjate que en Texas justamente, donde hubo una política muy aperturista, tuvimos el sábado pasado 0 muertos, ¿no? Y la vacunación estuvo realmente muy avanzada, como en todos los Estados Unidos. Hoy también es un día importante porque llegamos al 60% de la población adulta vacunada con al menos una dosis y el 48% de la población adulta con las 2 dosis o la monodosis de Johnson. Hablamos de los adultos, de los mayores de 18 años. Eso iba a preguntarte, ¿no? esto iba a preguntarte. Es Sí, muy importante, sí. Adrián. Casi la mitad de los americanos mayores de 18 años tiene las 2 dosis o el esquema completo de la Johnson. Y con una sola dosis, también mayores de 18 años, el 60%. Claro, sí, esos son los números, pero también recordemos que la semana pasada empezaron a vacunar a menores de 18 años, es decir, a todo el segmento entre 12 y 15 que no estaba cubierto Claro. por ninguna vacuna, y ya hasta ahora de chicos de 12 a 17 fueron Claro. vacunados 4.100.000. Impactante. No, el Te quiero hacer ritmo una pregunta, es Martín. es realmente demoledor. Te quiero hacer una pregunta, Sí. Martín, Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. El gobierno de Estados ¿Qué Unidos... tal, Martín? Buenas Bien, y el gobierno de Estados Unidos informó que va a donar 80 millones de vacunas en las próximas... Tengo entendido que a fines de junio va a estar haciendo los envíos. ¿Se sabe cuáles van a ser los países que van a recibir estas vacunas? Bueno, hasta ahora de estos 80 millones, que son los 60 millones de las vacunas de AstraZeneca que no pueden ser utilizadas aquí porque no tienen la aprobación de la FDA, y otros 20 millones que van a ser de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, lo que se sabe es que el destino prioritario va a ser la India, pero no de los 80 millones, ¿no? Sino que va a ser el primer país en recibir vacunas por la situación acuciante que tiene, Claro. pero porque también ayudó a los Estados Unidos con el envío de barbijos y de equipos médicos al principio de la pandemia, cuando se estaba sufriendo mucho aquí, particularmente en Nueva York, ¿no? Recordemos Bien. todas esas escenas terribles de hospitales desbordados. Entonces, ese sería el primer destino, pero después hay que ver justamente si además se va a aumentar esa cantidad, porque esto es lo que va a hacer antes de que termine junio, pero se espera
que compartan muchos millones de vacunas más, Bien. porque aquí hay para Estados Unidos 1.000 millones de dosis aseguradas. Un placer como siempre, Adrián. Gracias. Desde los Estados Unidos seguramente estaremos en Por favor. comunicación. Información de último momento. Hay media sanción de la ley que posterga las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de septiembre a septiembre y noviembre, ¿verdad? Sí,